El libro de Shemuel Aleph, Samuel 1. Este libro abarca parte de la época de los jueces con Elí, el sacerdote Elí, y Shemuel. También el periodo del reinado del rey Saúl, que fue el primer monarca de Israel en la tierra de Israel, porque el primer rey de Israel fuera de Israel fue Moshe Rabbenu, Moisés. Los principales dirigentes de Israel en esa época son Elí, el Cohen, el sacerdote, Shemuel también, Shaul, el rey Saúl, y David, el rey David. Con respecto a las actividades desarrolladas por Elí en su calidad de sacerdote, de Cohen Gadol, fue educador, fue juez. Lamentablemente, no poseemos muchos datos acerca de sus 40 años de servicio en el templo de Shiloh, en el tabernáculo del Mishkan de Shiloh. Lo poco que se sabe de su persona lo constituyen algunos hechos relatados incidentalmente y como una introducción a la aparición de Shemuel, que es el que va a seguir su camino. Sacerdote Elí ejerció su autoridad como sacerdote y juez. No fue un héroe como sus antecesores, pero su elevada misión tenía su alcurnia porque era descendiente de Itamar, hijo de Aarón. Su carácter amable, bondadoso, su amor entrañable por su pueblo, le conquistaron la veneración de sus correligionarios. Era considerado un tzaddik, un justo, y sus palabras eran tomadas como palabras directas de Dios, palabras sagradas. Gracias a sus nobles cualidades, el altar en Shiloh se convirtió en el centro espiritual y religioso más importante de la época, hacia el cual eran atraídas todas las tribus centrales principalmente, como Efraín y Menashe, y los vecinos del sur y del norte. Y también llegaban al tabernáculo para hacer su servicio de ofrecer, de ofrendas, y para consultar al gran sacerdote, a Elí, sobre conflictos, dificultades entre diferentes personas del pueblo de Israel y también designios y designios para el pueblo. En la historia de Haná se encuentra que cuando Elí la vio, Haná, ¿verdad? Haná estaba ahí. Elí la vio parada a la entrada del templo, creyó que estaba en estado de ebriedad. Sabemos que el Caná, que era también un tzaddik muy grande, tenía dos esposas, Haná y Penina. Penina era fértil, tenía hijos. Después lo perdió por hacer sufrir, perdió sus hijos por hacer sufrir a su la otra esposa de su esposo. Aunque su intención era buena, esa es otra historia. Pero le hizo sufrir. Haná también era muy tzadika. Después lo volvió a tener cuando Haná bendijo otra vez a Penina. Tuvo otros hijos, pero perdió sus hijos. Haná era estéril, la segunda esposa de Elcaná. Elcaná hizo una mitzvah muy grande de la época. Los judíos en esa época no iban al templo, hacían la procesión de Shalosh Regalim 3 veces al año. Elcaná se sentaba en la plaza
las horas nocturnas, iba de pueblo en pueblo hacia dirección de Jerusalén. Y cuando los habitantes del pueblo lo veían, decía el Caná, venga a mi casa, ¿cómo va a estar afuera? El calor o el frío, depende. Le van a una persona tan importante, un sabio tan importante y un justo tan importante como tú fuera en la intemperie, va a dormir. Venga a la casa. Decía, ¿qué, hermanos míos? Ustedes han olvidado a Dios, han olvidado la mitzvah de subir, Shalosh Regalim de Regel, a Shiloh para hacer nuestras ofrendas. Vamos a Shiloh. Primer año apenas llevó uno o dos personas, logró convencer. Segundo año un poquito más. Tercer año ya a partir de los más años, transcurridos los años, logró reclutar, vamos a llamarlo así, más personas en el servicio divino. Era un tzadik. Haná, su esposa predilecta, era estéril. Penina tenía muchos hijos y como que los perdió después otra vez, cuando se repitió su teshuvá, pudo tener otra vez otros hijos. ¿Qué pasó? Haná nos estaba enseñando a nosotros cómo rezar, con moviéndose los labios, en voz baja, sin molestar a nadie, solamente que sus ojos escuchen, pero que no escuche el que está al lado, con los pies firmes, con la vista, el rostro hacia la pared. Elí, el profeta Elí, la vio y la consideró que estaba borracha. Le dijo, no, mi señor, yo no estoy borracha, estoy sufriendo, estoy rezando. Porque él había visto en, ¿cómo se llama? Urim Betumim, en el oráculo que tenía en el pecho, las piedras, había salido las letras Hav, Shin, Resh, Ei, que da la palabra Shikorá, borracha. Pero ella le dijo, no, mi señor, usted está equivocado, no se lee Shikorá, él se lee Keshera, una mujer kasher, una mujer pura, que está con su corazón. Cuando él entendió ese error y vio que esa mujer, el ímpetu de esa mujer y la fe que tenía, fue y le dijo, hija mía, no te preocupes, el año que viene tú vendrás acá con un hijo. Pero tu hijo lo vas a tener que dedicar al servicio del templo. De ella salió el profeta Samuel, el profeta Shemuel. Y de ella aprendimos cómo se reza. Hasta hoy en día. Ella le había dicho, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Y ella le explicó entonces todo. Y ya no estuvo más triste. Eli, Cohen, este sacerdote, contribuyó a establecer la unión nacional entre las tribus de Israel. Después de la época de los jueces, habría podido establecerse la autoridad de los Kohanim, de los sacerdotes, existente en los pueblos antiguos al principio de su desarrollo. Si Elí hubiera podido transmitir a sus hijos su carácter noble y las hermosas cualidades de su alma, pero al tiempo que Elí envejecía, disminuía su influencia. Sus hijos se pervirtieron. Los sacrificios fueron para ellos un medio de beneficio personal. Abusaron de su misión. Y fue así que el sacerdocio perdía su valor a los ojos del pueblo. Elí, que sentía las quejas de la población, reprochaba a sus hijos con palabras tiernas. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo. Pero las palabras del anciano no tenían efecto. Sus hijos seguían por mal camino y el pueblo comenzaba a alejarse del tabernáculo de Shiloh, del Mishkan, este centro imprescindible para la unión nacional. La influencia del Elí a Cohen
sacerdote Elí, sobre la población era enorme. Al recrudecer la opresión de los Pelishtim, de los filisteos, para con las tribus de Israel, él encendió la llama del patriotismo en el corazón de los israelitas y consiguió unir las tribus del centro del país para que pudieran enfrentar al terrible y constante enemigo del pueblo, que eran los Pelishtim, los filisteos. Este anciano Elí solo se propuso inspirarles ánimo para que lucharan por su libertad. Elí no estaba en condiciones de tomar el mando, como lo habían hecho los jueces que le precedieron. El campamento del pueblo de Israel se parecía a un rebaño sin pastor, sin conductor. En el momento más apremiante de la batalla, los ancianos exclamaron: traigamos a nosotros de ahí, de Shiloh. Vamos a traer el arca del pacto del Señor para que estando con nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos, porque no tenemos un dirigente. Esta costumbre de hacer venir al campo de batalla el arca de Dios era una antigua modalidad y que se practicó también en el tiempo del rey Shaul posteriormente y el rey David. Tuvo lugar entonces la más desastrosa catástrofe nacional, la derrota, ya que no solo fueron derrotados el pueblo, sino que el arca de Dios cayó en manos de los filisteos. El anciano Elí aguardaba ansiosamente en la puerta de la ciudad, temiendo por la suerte que pudiera correr al arca, ya que conocía su inmenso valor al contener las tablas de la ley y constituir el símbolo de la unión nacional. Y aquí que se le presenta un hombre que había escapado con la vida del campo de batalla. ¿Qué pasó?, pregunta el anciano Elí con desesperación. Dice: las noticias que escuchas son en extremo aterradoras. Israel huyó de los filisteos, de los Pelishtim. Tus 2 hijos han muerto en la batalla. Quería entrañablemente a su pueblo. Amaba a sus hijos como a su alma. Pero ¿qué hace ahora? El pobre anciano se había acostumbrado a los golpes del transcurso de su vida. Mas al enterarse de que el arca de Dios fue capturada por los filisteos, cayó y murió. Así desapareció el venerable Elí, Elías Cohen, creyendo que la última esperanza de Israel se había desvanecido. Esta gran derrota que trajo aparejada la destrucción del centro religioso, el arca de Shiloh, quebrantó por completo el espíritu del pueblo en ese momento, hasta que surge el discípulo de Eli, el profeta Shemuel, que viene de esa misma mujer acongojada, mujer que será pura, kasher, llamada Haná, nada más y nada menos que el profeta Shemuel. Baruch Hashem leholam, amén be amén.